Protección especial al río Atrato ordena la Corte Constitucional. Problemas climáticos o falla humana, primeras hipótesis de accidente aéreo en Facatativá. Cae segunda caleta de disidencia de las FARC. Abatido cabecilla del Clan del Golfo. Hacker Andrés Sepúlveda pide ingreso a Justicia Especial para la Paz. Se agudizan las lluvias. Derrumbe en Antioquia deja 3 muertos. Con bloqueo de vías oposición en Venezuela, rechaza constituyente de Maduro. Lucas por afuera, ganó Lucas al medio, la dejaron para Cristiano. Con 3 goles de Cristiano Ronaldo, el Madrid vence al Atlético y coloca un pie en la final de la Liga de Campeones. Radamel Falcao habla sobre la semifinal de mañana ante la Juventus. Buenas noches. La Corte Constitucional acaba de proferir un histórico fallo sin precedentes en la historia de nuestro país. El Alto Tribunal declaró el río Atrato en el departamento del Chocó como sujeto de especial protección y ordenó al gobierno su recuperación inmediata, así como el establecimiento de severos controles para erradicar la minería ilegal de las riberas de los ríos. En un fallo sin precedentes, la Corte Constitucional amparó no solo los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas del Chocó, sino que declaró el río Atrato como sujeto de especial protección constitucional. Al resolver una tutela presentada hace varios años, la Corte lamentó el terrible estado en el que se encuentra el tercer río más importante de Colombia, después del río Magdalena y del río Cauca. Se determinó que el río Atrato tiene graves problemas medioambientales, principalmente por el desarrollo de las actividades mineras ilegales. Al respecto, la vocera de Tierra Digna, una de las tutelantes, explicó la situación. Se trataba de mostrar que el río tenía 3 amenazas profundas. Por un lado, la tala indiscriminada de bosques, por el otro lado, los efectos de la explotación de minería mecanizada y por el otro lado, el hecho de que no existieran servicios públicos de tratamiento de agua potable ni de servicios en términos del manejo de basuras, lo que hacía de la cuenca y lo que hace de la cuenca un río profundamente afectado y dañado. La Corte afirmó que la actividad minera afecta al medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales. Para ello, Jimena González explicó cuáles son las zonas más afectadas del Chocó. En los principales afluentes del río Atrato, como el río Quito, el río Andágueda, el río Bebará, el río Bebaramá, son ríos en donde la principal actividad productiva es la minería mecanizada. Y la minería mecanizada utiliza muchas sustancias tóxicas como el mercurio. Afirmó que un examen hecho a 80 personas de Quibdó arrojó un nivel alarmante de mercurio en su cuerpo. Así que el depósito continuo de estas sustancias en el río, en los peces, en el aire, así como la deforestación de hectáreas enteras de bosque al lado del río, hacía que, el río se viera sujeto a una degradación progresiva, a un deterioro en la calidad de las aguas y, por supuesto, en tanto las comunidades viven totalmente alrededor del río, han visto afectada su salud, su bienestar y su territorio. Las comunidades más afectadas son las que están ubicadas en los municipios del río Quito, Lloró, Bagadó, Atrato, Medio Atrato y demás comunidades de las riberas. Seguimos hablando del Chocó porque con un plantón en Quibdó, la capital de ese departamento, fue conmemorado un año más de la masacre en el municipio de Bojayá, ocurrida en el año 2000, en los hechos en los que perdieron la vida 119 personas después de la explosión de un cilindro bomba. El 23 de abril del 2002, los paramilitares llegaron a la zona. Desde ese día se inició el enfrentamiento con las FARC. 9 días después, un cilindro bomba fue lanzado por miembros de las FARC y cayó en la iglesia en donde se refugiaban los ciudadanos. Hasta ese momento, la Defensoría había alertado en 8 ocasiones la amenaza inminente para la población. Las comunidades del Chocó continúan en zozobra debido a la violencia en la que se encuentran por la lucha del territorio entre el ELN y las fuerzas gaitanistas. A hoy, la Defensoría del Pueblo Departamental ha lanzado 27 alertas de la crisis en materia de seguridad que vive el departamento. El 2 de mayo sigue siendo para nosotros todos, no solamente los del Atrato, ni los de Bojayá, los del Chocó, una época de dolor, de angustia, de desesperanza, pero también de fe y de optimismo.
Este 4 de mayo se inicia la exhumación de los cuerpos que permanecen en las fosas comunes en los municipios Bellavista, Río Sucio y Bojayá. El padre Antún Ramos, párroco de la iglesia en Bojayá, en el momento de la masacre, dice que la historia podría repetirse si las cosas siguen así en el departamento del Chocó. Pareciera que no aprendiéramos, porque lo de Bojayá fue crónica de una muerte anunciada, que es lo mismo que está pasando en muchas regiones del Chocó, donde los territorios que ha ido dejando la FARC los están copando los paramilitares. Se esperan los hallazgos de la exhumación de los cuerpos para que se dé un paso en la verdad y justicia para las víctimas. Las comunidades exigen al Estado que garantice la no repetición de los hechos como este en el departamento. Finalizó en las últimas horas el rescate de los cuerpos de las 8 personas que perdieron la vida en el accidente de un avión militar en Facatativá, Cundinamarca. El Ejército, la Aeronáutica y la Fiscalía iniciaron la investigación para determinar las causas del siniestro. En la parte alta del Cerro Majuy, límite de Facatativá y Zipacón, los organismos de socorro encontraron los restos del avión Cessna Gran Caravan, que se estrelló cerca de las antenas de comunicaciones que están en la cima. Haya afectación para los socorristas y pues que obviamente también dificulte un poco la evacuación de estos cuerpos desde el área de la aeronave hasta de la parte alta de la montaña, que es la tenemos determinada como la zona tibia, lo conocemos a nivel de gestión del riesgo, que es precisamente la zona en donde tenemos las unidades de SIJIN que se van a encargar del reconocimiento de los cuerpos. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hasta Facatativá. Las 8 personas viajaban entre Tolemaida y Guaymaral. El Ejército ha descartado fallas mecánicas en la aeronave. Estos son aviones que son sometidos a protocolos de mantenimiento muy rigurosos. Nosotros somos una aviación que nos hemos destacado por lo que corresponde a procesos de mantenimiento. Se tienen las hojas de vida perfectamente organizadas de las horas que lleva la aeronave, las inspecciones de mantenimiento rutinarias que debe hacerse, la aeronavegabilidad y trazabilidad de estas aeronaves, que para nosotros nos da una gran tranquilidad de que factores técnicos podrían estar no relacionados a este accidente en particular. El comandante de la aviación del Ejército también destacó la experiencia de la tripulación. Estos aviones transportan técnicos de mantenimiento, pilotos de prueba de mantenimiento, repuestos y herramientas cuando tienen que desplazarse a cualquier sitio de la geografía nacional a atender situaciones de fallas de helicópteros en las áreas de operaciones. En las próximas horas se cumplirán los honores militares a la tripulación. Una nueva caleta con armamento de la disidencia de la guerrilla de las FARC en el oriente del país fue encontrada por el Ejército en Vistahermosa, en el departamento del Meta. Los fusiles y explosivos pertenecían a las disidencias del Frente Séptimo, que está al mando de alias Gentil Duarte. El Ejército adelanta una ofensiva contra la disidencia de las FARC en los departamentos de Meta y Guaviare, donde se han incrementado las denuncias por extorsiones de esos grupos a comerciantes y ganaderos. En las últimas horas, la Fuerza de Tarea Omega reportó la incautación de otra caleta con 16 poderosos fusiles, municiones y explosivos. Estos elementos los utilizan estas estructuras criminales para intimidar a la población civil en el proceso de la extorsión que ejecutan, y también para atacar a las tropas y a la Policía Nacional que se encuentra desarrollando la erradicación en los departamentos, al sur del departamento del Meta y en el departamento del Guaviare. Alias Gentil Duarte hizo parte del proceso de paz, estuvo en La Habana, pero el año pasado se declaró en disidencia. En Tumaco, Nariño, la policía neutralizó a alias El Zorro, considerado el principal cabecilla del clan del Golfo en esa zona del país. El Gaula de la Policía Nacional estableció que la mayoría de personas que hacían parte de su estructura criminal eran menores de edad. Los 20 menores de edad que hacían parte del anillo de seguridad del narcotraficante vestían de camuflados y además portaban modernos fusiles. Primero lo estaba utilizando era como escudo humano precisamente para evitar las acciones de la fuerza pública. Además, John Freddy Rivera, alias El Zorro, dirigía la cadena productiva de narcotráfico, secuestros, reclutamiento y extorsiones en ese departamento. Incluso era investigado por al menos un centenar de homicidios. Este narco venía atentando contra campesinos e indígenas a quienes les tenía establecido una especie de toque de queda. Después de las 6 de la tarde, ninguno podía salir de sus casas. Prohibirle la movilidad
después de las 6 de la tarde. Entonces, más que acompañarlo y aceptar esta estructura, lo que había era mucho temor, y sabemos que este resultado tan importante le trae tranquilidad a esta región del país, como es Tumaco, Barbacoas y especialmente sus zonas rurales. Por otro lado, en las últimas horas, la Dijín y Antinarcóticos neutralizó en Arboletas, Antioquia, a Uldar Cardona, alias Pablito, quien era otro cabecilla del Clan del Golfo, esta vez en el departamento de Antioquia. El hacker Andrés Sepúlveda, condenado a 10 años de prisión por su participación en las chuzadas al proceso de paz, pidió su admisión en la Jurisdicción Especial para la Paz. CMI también conoció que el denominado hacker ecuatoriano Agustín Bajaña también realizará la misma petición en los próximos días. El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Ibagué deberá definir si le otorga la amnistía en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz al condenado hacker Andrés Sepúlveda. En un documento de 42 páginas, la defensa de Sepúlveda argumenta que la condena que le fue impuesta por las interceptaciones al proceso de paz sí puede ser tenida en cuenta por la JEP, dado que los hechos que rodearon las presuntas chuzadas ocurrieron, según dicen, en el marco del conflicto. Que los delitos por él cometidos son delitos de carácter político, y segundo, que tienen una conexión perfectamente directa con el conflicto armado interno, y por lo tanto le es aplicable los presupuestos de la Ley 1820 de 2016. El abogado defensor de Sepúlveda indicó que su cliente dirá toda la verdad ante la JEP en caso de que sea requerido. Como no se trata de crímenes de guerra ni de delitos de lesa humanidad, es perfectamente aplicable la amnistía de iure. Sin embargo, obviamente, el componente esencial de verdad tiene que ser trasladado a la JEP, y el señor Sepúlveda está dispuesto a presentarse ante la JEP cuando él lo requiera, con el fin de cumplir con ese compromiso con la verdad. El abogado Carlos Toro, quien también defiende los intereses del hacker ecuatoriano Daniel Agustín Bajaña, condenado por estos hechos, aseguró que el extranjero también buscará ser tenido en cuenta por la Jurisdicción Especial para la Paz y en los próximos días radicará la solicitud ante un juez de ejecución de penas de Bogotá. Las lluvias en Colombia se agudizarán y serán más fuertes durante el mes de mayo. Así lo advirtió el IDEAM tras advertir que en 5 municipios hay máximo riesgo de deslizamientos. De acuerdo con el IDEAM, para este mes esperan lluvias superiores a las registradas en abril. Mayo históricamente es un mes de lluvias. En buena parte de la región andina se presentan lluvias importantes, en buena parte de la Pacífica, asimismo en sectores de la región Caribe, en áreas del piedemonte, tanto del Meta como de Casanare, hacia la parte sur también en sectores de Putumayo y de Caquetá. Euskategui también habló de los pronósticos de lluvias para las zonas en las que se han registrado emergencias. Para la zona del Pacífico, lluvias significativas. Normalmente es una zona donde mayo es un mes de lluvias importantes, llueve alrededor de 25, casi 30 días al mes de forma histórica. Adicionalmente, para la zona del eje cafetero se seguirá alternando algunos días en los que las precipitaciones no aparecen, pero la frecuencia allí es mucho menor. Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia y Nariño son los departamentos que se encuentran en alerta máxima por deslizamiento. Y precisamente las lluvias provocaron una nueva tragedia en el departamento de Antioquia. Un deslizamiento en Cocorná provocó la muerte de 3 personas. Los organismos de socorro, después de horas de arduo trabajo, lograron rescatar 3 cuerpos sin vida. Se trata de un matrimonio octogenario y su hijo de 40 años, quienes perdieron la vida por un deslizamiento de tierra en zona rural de Cocorná, oriente antioqueño. Por la lluvia tan fuerte que cayó, pues se presentó un deslizamiento de gran magnitud en la vereda Las Pailas, donde el deslizamiento cayó sobre una vivienda, dejando 3 personas bajo este deslizamiento. 10 lugares de Cocorná tienen riesgo inminente de deslizamiento. 4 viviendas fueron desalojadas. Con el huracán que hubo la noche anterior, tuvimos 2 techos de 2 escuelas que colapsaron. Entonces, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos del municipio de Cocorná apenas está haciendo toda la evaluación preliminar para informarnos, porque como están concentrados en el sitio de los rescates de los cuerpos, que es lo inicial, pues entonces todavía no tenemos información. 16 personas han perdido la vida en esta temporada de lluvias en Antioquia. Se elevan a 14.000 el número de damnificados y afectados. Hay alerta roja en las riberas del río Bagre y hay 55 alertas entre naranjas y amarillas por probables deslizamientos en el departamento. En el departamento del Valle, la temporada invernal mantiene en alerta a las autoridades por el alto nivel de los ríos. Algunas familias ya fueron evacuadas preventivamente. Los ríos Río Frío y Volcanes alcanzaron su nivel máximo histórico. Salieron por encima del puente que comunica el municipio de Río Frío con el resto del departamento.
Por lo menos 500 personas pertenecientes a 100 familias fueron desalojadas de sus viviendas por una posible empalizada. Tuvimos 2 crecientes, una que se presentó en la noche del domingo, ¿cierto? Hubo precipitaciones más de 80 milímetros, y la que se presentó en las últimas 24 horas, que fueron 126 milímetros en la parte baja de la cuenca de Río Frío. Hoy, a la madrugada nuevamente, se evacuaron las personas. Estamos recibiendo las noticias de que en varios sectores el río se ha salido, varias casas inundadas, y vamos para ese sector a mirar la situación. De otro lado, en Yotoco, municipio del centro del departamento, se presentaron inundaciones que afectaron a más de 80 personas. Las lluvias, según la CBC, se encuentran por encima del promedio para esta época del año en el departamento. Están en riesgo de que pueda presentarse una creciente súbita por la misma, digamos, geomorfología de la cuenca, que donde llueve bastante fuerte en la parte alta, pues ahí mismo se puede presentar esta creciente súbita. Las autoridades monitorean a esta hora los afluentes del departamento, especialmente el río Cauca, que atraviesa el Valle del Cauca de sur a norte. Con la radicación ante la Registraduría de Bogotá de 647.000 firmas, inició oficialmente el proceso de revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. La Registraduría inició la verificación de las firmas. En carro blindado llegaron a la registraduría 25 cajas con 647.000 firmas para revocar al alcalde Enrique Peñalosa. Es una primera cucharada de lo que le vamos a dar al señor alcalde. Estamos entregando aquí 3 veces lo que exige la ley. Según el comité promotor, es la primera entrega. La idea es erradicar 1 millón de rúbricas. Nosotros estamos seguros de que los bogotanos, cuando vean esto, se van a dar cuenta de que sí se puede, de que el pueblo se puede pronunciar y el pueblo tiene que ser respetado. Ahora, el turno es para la registraduría distrital, que a partir de hoy tendrá 45 días para verificar la autenticidad de las firmas. ¡Mi firma se respeta! Deben presentarnos en número exacto más de 271.817 firmas. Estas firmas equivalen al 30% de la votación que obtuvo el señor alcalde mayor de Bogotá. Con esta entrega se oficializa la revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, un proceso que rechazan los gremios capitalinos. Es absolutamente inconveniente. Esto termina afectando la ciudad, la economía de la ciudad. Lo que puede afectar son las inversiones, porque al existir ese tipo de incertidumbre puede afectar a los inversionistas, que al crearles un tipo de incertidumbre jurídica sobre el futuro de la ciudad. La inestabilidad jurídica, los costos innecesarios, la forma como se está planteando esta revocatoria antes aún de haberse posesionado el alcalde. Culminada la revisión de las firmas, la registraduría fijará la fecha para la convocatoria a las urnas. Tendría 3 meses para hacerlo. A la edad de 78 años falleció en el hospital militar el excomandante de las fuerzas militares y ex candidato a la presidencia general en retiro, Harold Bedoya Pizarro. Harold Bedoya fue militar activo durante 42 años. En 1987 llegó al grado de general y en 1994 fue nombrado comandante general de las fuerzas militares por el gobierno de Ernesto Samper. Uno de los hombres más cercanos al general Bedoya en los cuarteles fue el general Manuel José Bonet, quien para esa misma fecha era comandante del ejército. Un hombre en extremo honesto, de esa manera actuó toda su vida, y el pensamiento que él tenía de la seguridad nacional fue al cual él se dedicó toda su vida. Y la verdad es que tuvo éxitos muy grandes, muy grandes. El país lo tiene que recordar a él como un hombre que se dedicó totalmente a su misión. El mayor aporte de él fue ese, precisamente, ¿no? Enseñar a la gente que hay que pensar sólidamente de la seguridad y no desviar el camino. El general Bedoya mantuvo diferencias con el gobierno de Samper durante el proceso 8000, fue llamado a calificar servicios por el presidente de la República y después fue candidato presidencial. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30, más CMI. Y a las 8:30 la información internacional. Feliz noche.